Mi marido y mi hermana se burlaron de mí en el tribunal mientras firmaban el acuerdo de divorcio. Años después, el juez que determinó la quiebra de su empresa fue justamente mi nuevo marido. Mientras los observaba reírse, sentados lado a lado en aquella sala fría del tribunal, sentí que cada carcajada era un puñal que se clavaba en mi corazón. Antes de continuar, comenta desde dónde lo estás viendo y suscríbete al canal. Miguel, mi esposo durante 8 años, y Laura, mi hermana menor, actuaban como si yo no existiera. Como si los votos matrimoniales y los lazos de sangre no significaran nada. El juez me miraba con una mezcla de compasión y incomodidad mientras yo intentaba mantener la compostura. Mis manos temblaban sosteniendo los papeles del divorcio. La tinta azul de mi firma aún estaba fresca, marcando el final de lo que creí sería mi felices para siempre. Todo había comenzado 3 meses atrás, cuando encontré mensajes en el teléfono de Miguel. No eran conversaciones explícitas, eran peores. Eran las pequeñas complicidades, los buenos días mi amor, y los te extraño que Miguel y Laura intercambiaban desde hacía 2 años. 2 años de mentiras, 2 años viviendo una farsa. ¿Podemos proceder con la lectura de los términos?, preguntó el juez, intentando mantener el orden en la sala. Miguel y Laura seguían susurrando entre ellos, compartiendo miradas cómplices que me revolvían el estómago. Por supuesto, señoría, respondió Miguel con una sonrisa arrogante. Mi cliente está de acuerdo con todos los términos, agregó su abogado, un hombre mayor que me miraba como si yo fuera la culpable de todo esto. La voz del juez resonaba en la sala mientras leía los términos del acuerdo. División de bienes, pensión compensatoria, todo sonaba tan frío y técnico. ¿Cómo se puede reducir 8 años de vida compartida a números y párrafos legales? La casa de verano en Valle del Sol quedará a nombre del señor Martínez, continuó el juez. Sentí un nudo en la garganta. Esa casa la habíamos comprado con tanto esfuerzo, con los ahorros de ambos. Ahora Miguel se la quedaría para vivir allí con mi hermana. Laura llevaba puesto un vestido rojo que mamá le había regalado en Navidad. El mismo vestido que usó en la cena familiar donde Miguel anunció que quería el divorcio. No eres tú, soy yo, había dicho él, usando la frase más cliché del mundo. Laura fingió sorpresa, pero ahora entiendo por qué evitaba mirarme a los ojos. Mis padres estaban sentados en la última fila de la sala. Mamá lloraba en silencio mientras papá la abrazaba. Ellos tampoco entendían cómo su hija menor podía hacerme esto. O tal vez sí lo entendían. Laura siempre había sido la favorita, la que podía salirse con la suya sin consecuencias. ¿La demandante tiene algo que agregar?, preguntó el juez, sacándome de mis pensamientos. Miré a Miguel, que ahora sostenía la mano de Laura por debajo de la mesa. Ni siquiera intentaban disimular. No, señoría, respondí con una voz que no parecía la mía, firme, pero vacía. Entonces declaro disuelto este matrimonio, sentenció el juez, golpeando su martillo. El sonido resonó en la sala como una sentencia final. Miguel y Laura se levantaron inmediatamente, abrazándose sin pudor frente a todos. Por fin libres, le escuché susurrar a ella, mi hermana, mi propia sangre, celebrando la destrucción de mi matrimonio. Salí de la sala con pasos mecánicos, ignorando los intentos de mi madre por alcanzarme. No quería su compasión, no quería sus explicaciones sobre cómo estas cosas pasan o cómo el tiempo lo cura todo. En el baño del tribunal, me permití finalmente quebrarme. Las lágrimas que había contenido durante toda la audiencia fluían libremente ahora. Me miré en el espejo. Tenía 32 años y sentía que mi vida se había acabado. Pero entre sollozos, algo cambió dentro de mí. La mujer destrozada que me devolvía la mirada en el espejo empezó a transformarse. El dolor se convertía en determinación. Ellos querían verme destruida, pero les demostraría que se equivocaban. Saqué de mi bolso el lápiz labial rojo que Laura me había regalado en mi último cumpleaños. Una cruel ironía ahora. Me pinté los labios con cuidado, sequé mis lágrimas y enderecé mis hombros. Esto no termina aquí, me prometí a mí misma. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero la vida tiene una forma curiosa de hacer justicia. Y yo estaría lista cuando ese momento llegara. Salí del tribunal con la cabeza en alto, ignorando las miradas de lástima de los presentes. Miguel y Laura celebraban con champaña en los escalones del edificio, rodeados de sus amigos. Mi hermana llevaba puesto mi antiguo anillo de compromiso, un detalle que no había notado antes y que ahora me provocaba náuseas. Mientras caminaba hacia mi auto, escuché a alguien llamándome. Era el juez que había presidido la audiencia. Señorita Valencia, dijo con voz suave. Olvidó esto. En sus manos tenía mi agenda, la que había dejado sobre la mesa del tribunal. Nuestras miradas se cruzaron por un momento, y por primera vez en meses, sentí que alguien me veía realmente, no con lástima, no con juicio, sino con genuina empatía. Gracias, señor juez, respondí tomando la agenda. Raúl, dijo él.
Raúl Mendoza. Extendió su mano y la estreché, notando la firmeza de su apretón. No sabía entonces que ese hombre, ese simple gesto de amabilidad, sería el principio de mi renacimiento. Mientras conducía hacia casa, o lo que pronto dejaría de ser mi casa, las risas de Miguel y Laura seguían resonando en mis oídos. Pero ahora, mezclado con ese sonido doloroso, había algo más, la voz grave y amable del juez Mendoza, un recordatorio de que quizás, solo quizás, el destino tenía otros planes para mí. El departamento que alquilé en el centro de Madrid era pequeño, pero mío. Después de un mes durmiendo en el sofá de mi mejor amiga Carmen, necesitaba mi propio espacio para sanar. Las paredes blancas y desnudas eran un lienzo en blanco, igual que mi vida ahora. Esa mañana, mientras preparaba mi café, el noticiero local transmitía en la televisión. No prestaba mucha atención hasta que escuché el nombre de la empresa de Miguel. Construcciones Martínez anuncia expansión en el sector inmobiliario. La imagen mostraba a mi ex marido, impecable en su traje gris, con Laura a su lado, radiante en un vestido diseñador. Apagué el televisor con tanta fuerza que casi rompo el control remoto. 3 meses habían pasado desde el divorcio, y ellos ya vivían su vida perfecta mientras yo intentaba reconstruir la mía desde cero. Carmen me había conseguido un trabajo como asistente legal en un bufete importante. Ironías de la vida. El mismo bufete que representaba a varios clientes que querían demandar a la empresa de Miguel por incumplimiento de contratos. No podía trabajar en esos casos, por supuesto, pero cada vez que escuchaba las quejas de los clientes, sentía una mezcla de satisfacción y amargura. Ana, necesito estos documentos organizados para la audiencia de las 2, dijo Martín, uno de los abogados senior, dejando una pila de carpetas sobre mi escritorio. Me sumergí en el trabajo, agradecida por la distracción. Durante el almuerzo, mientras caminaba hacia mi cafetería habitual, vi a mi madre del otro lado de la calle. Llevaba 3 meses ignorando sus llamadas y mensajes. No podía perdonarle que siguiera invitando a Laura a las cenas familiares, que actuara como si nada hubiera pasado. Me escondí detrás de un grupo de turistas hasta que ella pasó. Me sentí patética, pero aún no estaba lista para enfrentarla. El café estaba lleno cuando entré, y casi todas las mesas ocupadas. Casi di media vuelta cuando lo vi. El juez Mendoza estaba sentado solo en una mesa del fondo, revisando unos papeles. Por un momento consideré irme, pero algo me impulsó a acercarme. ¿Está ocupado este asiento?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por mi atrevimiento. Levantó la vista y me reconoció inmediatamente. Su sonrisa fue genuina, sin rastro de la lástima que tanto odiaba ver en los ojos de los demás. «Señorita Valencia, por favor», dijo, señalando la silla vacía. «Ana», corregí sentándome. «Pueden dejarse las formalidades fuera del tribunal». Raúl, aún me costaba pensar en él por su nombre, guardó sus papeles. «¿Cómo has estado, Ana?», preguntó con sincera preocupación. Quise mentir, decir que estaba perfectamente, pero algo en su mirada me hizo ser honesta. «Sobreviviendo», respondí. «Algunos días son mejores que otros». Hablamos durante toda mi hora de almuerzo. Me contó sobre sus casos, yo sobre mi nuevo trabajo. Era fácil hablar con él, no había pretensiones ni juicios. Por primera vez en meses me encontré riendo genuinamente. «Deberías pasar por el tribunal algún día», dijo cuando nos despedimos. «Siempre es útil tener contactos en el sistema judicial». Los días siguientes fueron diferentes. El trabajo seguía siendo demandante, pero ahora tenía algo más en qué pensar. Me sorprendí a mí misma arreglándome más por las mañanas, eligiendo con más cuidado mi ropa. Una tarde, mientras organizaba expedientes en el archivo, encontré un documento que me heló la sangre. Era un informe sobre irregularidades en los proyectos de Construcciones Martínez, nombres falsos, contratos duplicados, firmas falsificadas. Mi mano temblaba mientras leía. «No deberías estar viendo eso», dijo una voz detrás de mí. Era Patricia, la secretaria principal. «Pero ya que lo viste, deberías saber que tu ex marido no es tan brillante empresario como aparenta». Esa noche no pude dormir. Los recuerdos se mezclaban con las revelaciones. Miguel siempre había sido ambicioso, pero ¿hasta qué punto? ¿Laura sabría sobre esto? Al día siguiente tomé una decisión. Durante mi almuerzo, caminé hasta el tribunal. Raúl estaba en una audiencia, pero su secretaria me indicó que esperara. «Ana», dijo al verme, su rostro iluminándose. «¿Qué te trae por aquí?» «Necesito tu consejo», respondí, como juez y como amigo. Me escuchó atentamente mientras le contaba sobre el documento que había encontrado. Su expresión se mantuvo neutral, profesional, pero vi algo más en sus ojos cuando mencioné el nombre de Miguel. «Esto es serio», dijo finalmente. «Pero debes ser cuidadosa. No querrás que parezca una venganza personal». «No es venganza», aseguré,
aunque ni yo misma estaba convencida. Es justicia. Raúl me miró largamente antes de responder. La justicia y la venganza a veces caminan por líneas muy delgadas, Ana. Pero si tienes razón sobre estas irregularidades, no puedes quedarte callada. Salí del tribunal con sentimientos encontrados. Por un lado, la posibilidad de ver a Miguel enfrentar las consecuencias de sus actos me producía una satisfacción que me avergonzaba admitir. Por otro, la forma en que Raúl me había mirado, con una mezcla de admiración y preocupación, me hacía querer ser mejor que mis impulsos de venganza. Esa noche, cenando sola en mi pequeño departamento, recibí un mensaje de Laura. Era la primera vez que me contactaba desde el divorcio. Necesito hablar contigo, hermana. Es importante. Miré el mensaje durante largo rato antes de bloquearlo sin responder. Cualquier cosa que Laura necesitara decirme podía esperar. Ahora tenía otras prioridades. Al día siguiente, mientras caminaba hacia el trabajo, vi mi reflejo en el vidrio de una tienda. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había llorado en el baño del tribunal 3 meses atrás. Esta mujer tenía un propósito, y más importante aún, tenía esperanza. Mi teléfono sonó. Era Raúl. ¿Almuerzo hoy?, preguntó. Hay algo que quiero discutir contigo. Claro, respondí, sintiendo un cosquilleo en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. Mientras caminaba hacia la cafetería, pensé en cómo la vida da vueltas inesperadas. 3 meses atrás, creía que mi mundo se había acabado. Ahora, de las cenizas de mi matrimonio, algo nuevo comenzaba a crecer. Algo que, por primera vez en mucho tiempo, me hacía sonreír con anticipación. La cafetería estaba inusualmente tranquila cuando llegué. Raúl ya estaba sentado en nuestra mesa habitual, la del rincón junto a la ventana. 6 meses habían pasado desde nuestro primer encuentro casual en este mismo lugar, y ahora era nuestra rutina de los martes y jueves. Llegaste temprano, dije, sentándome frente a él. Había algo diferente en su expresión, una mezcla de seriedad y nerviosismo que no le había visto antes. Ana, comenzó ajustándose la corbata. Hay algo que necesito decirte. Mi corazón se aceleró. La firma de abogados donde trabajas están preparando un caso importante contra Construcciones Martínez. No era lo que esperaba escuchar. ¿Cómo lo sabes? Porque el caso llegará a mi tribunal, respondió, mirándome fijamente. Debería excusarme, dada nuestra amistad. La palabra amistad pesó en el aire entre nosotros. Los últimos meses habían sido un baile cuidadoso alrededor de lo que realmente sentíamos. Almuerzos casuales que se extendían más de lo necesario, mensajes nocturnos que nada tenían que ver con trabajo, miradas que duraban un segundo más de lo apropiado. No deberías excusarte, dije finalmente. Eres el juez más íntegro que conozco, y yo ya no trabajo en los casos relacionados con Miguel. Mencioné su nombre sin el nudo en la garganta que solía provocarme. El tiempo no cura todo, pero ayuda a construir defensas más fuertes. Hay algo más, continuó Raúl. Tu hermana vino a verme ayer a mi despacho. Sentí como si el aire abandonara mis pulmones. ¿Laura? ¿Qué quería? Está preocupada. Dice que Miguel ha estado actuando extraño, desapareciendo por días, moviendo dinero sin explicación. Cree que la empresa está en problemas serios. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Ahora está preocupada? Después de todo lo que hizo, Ana, Raúl extendió su mano sobre la mesa, rozando suavemente mis dedos. Sé que es difícil, pero esto es más grande que una historia de traición familiar. Si lo que sospechamos es cierto, mucha gente podría salir perjudicada. El contacto de su mano envió un hormigueo por mi brazo. Era la primera vez que me tocaba así, con una intimidad que iba más allá de los saludos cordiales. ¿Qué sugieres que haga?, pregunté, sin retirar mi mano. Nada por ahora. Deja que la justicia siga su curso. Su pulgar acarició suavemente mi palma. Pero hay algo más que quiero preguntarte. El sonido de tacones acercándose interrumpió el momento. Ana, la voz de mi madre cortó el aire como un cuchillo. Retiré mi mano instintivamente. Mi madre estaba parada junto a nuestra mesa, su expresión una mezcla de sorpresa y algo más que no pude identificar. ¿Este es el motivo por el que has estado ignorando mis llamadas? ¿Estás saliendo con el juez que te divorció? Raúl se puso de pie. Siempre el caballero. Señora Valencia, es un placer conocerla formalmente. Mamá, me levanté también. No es lo que piensas. El juez Mendoza y yo somos amigos. ¿Amigos? Su tono era acusatorio. ¿Como Miguel y Laura eran amigos? El golpe fue bajo. Sentí la sangre subir a mis mejillas, pero antes de poder responder, Raúl intervino. Señora Valencia, su hija es una mujer extraordinaria que ha manejado una situación difícil con dignidad y fortaleza. Si tiene algún problema con nuestra amistad, le sugiero que lo discuta con ella en privado. Mi madre pareció deflarse ante su tono firme pero educado. Ana, solo quiero hablar contigo. Han pasado meses. No ahora, mamá. Corté. Te llamaré cuando esté lista. Después de que mi madre se fue, el silencio entre Raúl y yo era pesado.
Lo siento, dije finalmente. No te disculpes, respondió, volviendo a sentarse, pero esto me hace pensar, tal vez deberíamos ser más claros sobre lo que está pasando entre nosotros. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y qué está pasando entre nosotros, Raúl? Algo que me asusta y me emociona al mismo tiempo, admitió. Algo que no debería estar sintiendo por alguien que conocí en circunstancias tan complicadas. También me asusta, confesé. La última vez que confié en alguien, no soy Miguel, interrumpió, su voz firme. Y no pretendo serlo. Solo quiero la oportunidad de mostrarte que no todos los hombres son iguales. Esa noche, en mi departamento, revisaba documentos del trabajo cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Ana, soy Laura. Su voz sonaba diferente, asustada. Sé que no quieres hablar conmigo, pero necesito tu ayuda. Miguel, hay algo mal con él, con todo. ¿Por qué debería ayudarte?, pregunté, la amargura filtrándose en mi voz. Porque a pesar de todo, eres mi hermana, y porque lo que está pasando es más grande que nuestra historia. Por favor, solo escúchame, colgué sin responder. Minutos después, recibí un mensaje de Raúl. ¿Cena mañana? Hay un restaurante italiano que quiero mostrarte. Mirando la pantalla del teléfono, pensé en cómo la vida tiene formas curiosas de desenvolverse. Hace 6 meses estaba destrozada en el baño de un tribunal. Ahora estaba al borde de algo nuevo, algo que me hacía sentir mariposas en el estómago. La cena con Raúl fue perfecta. El restaurante era pequeño y acogedor, con velas en las mesas y música suave de fondo. Hablamos durante horas, sobre todo y nada. Por primera vez en mucho tiempo, me permití imaginar un futuro diferente. Al final de la noche, frente a mi edificio, Raúl me besó. Fue un beso suave, tentativo, como si estuviera pidiendo permiso. Cuando nos separamos, vi en sus ojos el mismo anhelo que sentía en mi corazón. Ana, susurró. Sé que es complicado. Sé que hay 1000 razones por las que esto podría ser una mala idea, pero no puedo evitar lo que siento por ti. Entonces no lo evites, respondí, atrayéndolo para otro beso. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Durante el día trabajaba en el bufete, consciente de que en cualquier momento podría cruzarme con Laura o escuchar noticias sobre Miguel. Por las noches, Raúl y yo construíamos algo nuevo, algo que me hacía creer en segundas oportunidades. Pero el pasado tiene formas de alcanzarnos. Una mañana, mientras revisaba mi correo en el trabajo, encontré un sobre sin remitente. Dentro había documentos, muchos documentos, todos relacionados con Construcciones Martínez, contratos falsificados, facturas duplicadas, evidencia de sobornos. Mi primer impulso fue llamar a Raúl, pero me detuve. Esto podría comprometerlo. Además, una parte de mí quería manejar esto por mi cuenta. Esa tarde, recibí otro mensaje de Laura. Si encontraste el sobre, sabes que tengo razón. Necesitamos hablar, no por Miguel, sino por la gente inocente que va a salir perjudicada. Miré los documentos esparcidos sobre mi escritorio. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Raúl. ¿Todo bien? Te noté distante en el almuerzo. La vida me había puesto en una encrucijada. Por un lado, tenía la oportunidad de ver a Miguel enfrentar las consecuencias de sus acciones. Por otro, estaba Raúl, y la promesa de un futuro que no involucrara venganza o rencor. Tomé mi teléfono y marqué un número. Era hora de tomar decisiones que definirían no solo mi futuro, sino el de muchas personas. La cafetería donde acordé encontrarme con Laura estaba en un barrio alejado del centro. Era un lugar neutro, donde la probabilidad de encontrarnos con conocidos era mínima. Llegué media hora antes. Necesitaba prepararme mentalmente para este encuentro. El sobre con los documentos pesaba en mi bolso como plomo. Durante toda la noche anterior había estado revisándolos, cada página revelando un nuevo nivel de corrupción en la empresa de Miguel. No era solo mala administración, era un fraude sistemático que afectaba a cientos de familias que habían invertido sus ahorros en proyectos inmobiliarios que nunca se completarían. Laura llegó puntual, pero casi no la reconocí. La mujer que entró no era la misma que se había reído de mí en el tribunal. Su rostro estaba demacrado, había perdido peso, y sus ojos, antes siempre brillantes y desafiantes, mostraban un cansancio profundo. Ana, dijo sentándose frente a mí, gracias por venir. No lo hago por ti, respondí secamente. Lo hago por la gente que puede salir perjudicada. Laura asintió, sus manos jugueteando nerviosamente con la servilleta. Lo sé, y lo merezco. Merezco tu odio y mucho más. No te odio, Laura, dije después de un momento. El odio requiere energía, y ya no quiero gastarla en ti ni en Miguel. Miguel está fuera de control, comenzó Laura, su voz quebrándose ligeramente. Al principio todo parecía perfecto. Teníamos dinero, estatus, una vida de lujo. Pero entonces empecé a notar cosas extrañas. Llamadas a medianoche, reuniones secretas, documentos que desaparecían. ¿Cuándo te diste cuenta de que era un fraude?, pregunté,
aunque ya sospechaba la respuesta. Hace 2 meses. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Encontré documentos en su oficina, proyectos fantasma, inversiones inexistentes. Cuando lo confronté, se transformó en alguien que no conocía. Me amenazó. Dijo que si abría la boca me hundiría con él. Sentí una punzada de satisfacción oscura. ¿Y ahora qué esperas que haga yo? Tienes influencia en el bufete de abogados. ¿Y tu relación con el juez Mendoza? Detente ahí, la interrumpí. Si crees que voy a usar mi relación con Raúl para algo, estás muy equivocada. Ana, por favor. Laura extendió su mano sobre la mesa, intentando alcanzar la mía. La retiré instintivamente. No te pido que hagas nada ilegal. Solo ayúdame a hacer lo correcto por una vez. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Raúl. Necesito verte. Es urgente. Tengo que irme, dije, levantándome. Pero Laura, si realmente quieres hacer lo correcto, ¿sabes qué hacer? Presenta una denuncia formal, entrega las pruebas que tienes. Me destruirá, susurró. Como tú me destruiste a mí, respondí, pero sin malicia. La diferencia es que yo me reconstruí. Tal vez sea tu turno de aprender a hacerlo. El despacho de Raúl estaba en el último piso del tribunal. Su secretaria me hizo pasar inmediatamente. Lo encontré de pie junto a la ventana, su postura tensa revelando que algo andaba mal. Miguel vino a verme, dijo sin preámbulos. Sentí como si el aire abandonara la habitación. ¿Qué quería? Intentó sobornarme. Raúl se giró para mirarme, sus ojos oscuros llenos de indignación. Quería que me excusara del caso que está por llegar a mi tribunal. Ofreció una cantidad considerable de dinero. Por Dios, me dejé caer en una silla. ¿Qué le dijiste? Lo que corresponde a un juez, que sus acciones constituyen un delito y que esto solo empeorará su situación. Raúl se acercó, arrodillándose frente a mí. Ana, hay algo más. Mencionó nuestra relación. Amenazó con hacerla pública. Sugerir que hay conflicto de intereses. Podemos hacerlo público nosotros primeros, sugerí. No tenemos nada que esconder. No es tan simple. Raúl tomó mis manos entre las suyas. Si esto se hace público, tendré que excusarme del caso. Y créeme, después de lo que he visto en los expedientes, Miguel necesita enfrentar a alguien que no se deje intimidar. ¿Qué sugieres entonces? Distancia, dijo con pesar. Al menos hasta que el caso termine. No más almuerzos, no más encuentros públicos. Sentí un dolor agudo en el pecho. ¿Estás terminando conmigo? No. Su respuesta fue inmediata y firme. Estoy protegiendo lo que tenemos y protegiendo la posibilidad de hacer justicia. Esa noche, en mi departamento, revisaba nuevamente los documentos cuando escuché golpes en la puerta. Mi corazón se detuvo cuando vi quién era a través de la mirilla. ¡Ábreme, Ana! La voz de Miguel sonaba diferente, casi irreconocible. Sé que estás ahí. Vete antes de que llame a la policía. Respondí sin abrir. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? Su tono se volvió amenazante. ¿Crees que no sé sobre tu romance con el juez? Laura me lo contó todo. Mi sangre se heló. Laura me había traicionado nuevamente. Si quieres guerra, tendrás guerra, continuó Miguel. Pero recuerda que conozco todos tus secretos, y los de tu amado juez también. Los golpes cesaron, pero sus palabras quedaron resonando en mi cabeza. Llamé a Raúl inmediatamente, pero no contestó. Luego intenté con Laura. Tampoco hubo respuesta. Mi teléfono sonó minutos después. Era un número desconocido. Al contestar, escuché la voz de Laura, entrecortada por el llanto. Lo siento, Ana. Lo siento tanto. Miguel me obligó a contarle todo. Tiene pruebas de cosas que hice. Cosas ilegales. Me amenazó con destruirme si no lo ayudaba. ¿Qué le dijiste exactamente? Pregunté, intentando mantener la calma. Todo. Sobre ti y el juez, sobre los documentos que te envié, sobre nuestro encuentro de hoy. Su voz se quebró completamente. Pero hay algo más. Algo que no sabes sobre Miguel y sus planes. En ese momento la llamada se cortó. Intenté devolver la llamada, pero el número ya no existía. Mi teléfono vibró con un mensaje de Raúl. Acabo de recibir una notificación. Miguel ha solicitado formalmente mi recusación del caso, alegando conflicto de intereses. Tenemos que hablar. Me senté en el sofá, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Todo lo que habíamos construido cuidadosamente durante estos meses parecía desmoronarse, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Esta vez no sería la víctima. Esta vez pelearía. Tomé mi teléfono y escribí 2 mensajes. El primero para Raúl. No dejes que te intimiden. Enfrentemos esto juntos. El segundo fue para Laura. Cualquier cosa que Miguel tenga contra ti puede usarse contra él también. Es hora de elegir un bando, hermana. La respuesta de Raúl llegó casi inmediatamente.
Te veo en una hora. Tengo un plan. Mientras me preparaba para salir, miré mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había llorado en el baño del tribunal hace meses. Esta mujer estaba lista para la batalla que se avecinaba. El restaurante donde Raúl me citó estaba casi vacío. Era un lugar discreto en las afueras de la ciudad, el tipo de establecimiento donde los secretos se mantienen a salvo. Lo encontré sentado en una mesa del fondo, con una carpeta gruesa frente a él. «Tenemos que actuar rápido», dijo apenas me senté. «Miguel no solo está intentando recusarme, está preparando algo grande». «¿Qué quieres decir?», pregunté, notando la tensión en su rostro. «Mis contactos en la fiscalía me han alertado. Miguel está transfiriendo todos sus activos a cuentas en el extranjero. Está preparándose para huir antes de que el caso llegue a juicio». Sentí un escalofrío. «¿Y Laura?». «Es parte de su plan». Raúl bajó la voz. «Pero no como ella cree. Miguel la está preparando para que sea el chivo expiatorio. Todos los documentos fraudulentos tienen su firma. Por eso me contactó», murmuré, las piezas encajando. No era arrepentimiento. Estaba desesperada. «Ana». Raúl tomó mi mano sobre la mesa. «Hay algo más que debes saber. He estado investigando a Miguel más allá de este caso. Lo que encontré es peor de lo que imaginábamos». Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos. No eran solo los fraudes inmobiliarios que ya conocíamos. Había evidencia de lavado de dinero, sobornos a funcionarios públicos y algo que me heló la sangre. Un plan para transferir todas las deudas y responsabilidades legales a nombre de Laura. «La va a destruir», dije, sintiendo una mezcla de rabia y compasión por mi hermana. Como intentó destruirme a mí. «No si actuamos primero». Raúl sacó otro documento. «Este es un borrador de la denuncia que estoy preparando. Con esto podemos...». Un ruido de cristales rotos interrumpió sus palabras. Laura estaba parada junto a nuestra mesa, una copa de vino hecha añicos a sus pies. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en los documentos esparcidos sobre la mesa. «Laura». Me levanté instintivamente. «¿Qué haces aquí?». «Te seguí». Su voz temblaba. «Necesitaba hablar contigo, advertirte, pero veo que llegué tarde». «Señorita Valencia». Raúl se puso de pie, su tono profesional. «Creo que deberíamos hablar los tres». Laura se dejó caer en una silla, sus manos temblando mientras tomaba uno de los documentos. «Todo este tiempo, fui tan estúpida». «No eres estúpida», dije, sorprendiéndome a mí misma por el tono suave de mi voz. «Solo te enamoraste del hombre equivocado». «Créeme, sé cómo se siente». Miguel me prometió todo. Laura comenzó a llorar. Dijo que me amaba, que construiríamos algo grande juntos, que lo que te hicimos estaba justificado, porque nuestro amor era más fuerte, pero todo era mentira. «Laura», Raúl intervino con gentileza, «necesitamos tu ayuda. Con tu testimonio y estos documentos podemos detenerlo antes de que escape». «Me matará», susurró. «Conoce gente peligrosa». «No si actuamos primero», insistí. «Laura, por una vez en tu vida, haz lo correcto». En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. «Dile a tu hermana que tiene una hora para volver a casa. O todos los documentos que prueban su participación en los fraudes llegarán a la fiscalía». Laura palideció cuando le mostré el mensaje. No puedo enfrentarlo». «Sí puedes». Me arrodillé junto a su silla. «Esta vez no estás sola. Esta vez lucharemos juntas». «Ana tiene razón». Raúl comenzó a guardar los documentos. «Tengo contactos en la policía. Podemos conseguir protección para ti». Laura nos miró alternadamente, el miedo en sus ojos mezclándose con algo más. «Determinación». «De acuerdo», dijo finalmente. «Pero antes necesito confesarles algo que Miguel me hizo prometer que nunca revelaría». Lo que Laura nos contó en las siguientes 2 horas me hizo entender que apenas habíamos visto la punta del iceberg. Miguel no solo había estado defraudando a inversores actuales, había estado usando información privilegiada para identificar personas vulnerables, especialmente ancianos y viudas, convenciéndolos de invertir sus ahorros en proyectos que nunca existirían. «¿Por qué no lo denunciaste antes?», pregunté cuando terminó su relato. «Porque yo lo ayudé». Laura sollozó. «Al principio no sabía, pero cuando me di cuenta, ya estaba muy involucrada. Y entonces empezó a amenazarme, a mostrarme pruebas de mi participación». «Necesitamos actuar esta noche». Raúl se levantó, su expresión decidida. «Miguel sospechará si no vuelves pronto. Laura». «Pero tengo un plan». Mientras Raúl hacía llamadas, organicé con Laura los detalles. Volvería a casa como si nada hubiera pasado, pero antes grabaría una declaración completa en video. También entregaría todos los documentos que tenía escondidos, copias de correos electrónicos,
Grabaciones de conversaciones. Ana, Laura me detuvo antes de salir. Sé que no merezco tu perdón. Lo que te hice, lo que te hicimos... Esto no es sobre perdón, interrumpí. Es sobre hacer lo correcto. Por una vez, sé mi hermana, no mi enemiga. Esa noche fue la más larga de mi vida. Cada minuto que pasaba era un minuto en que Laura estaba en peligro. Raúl coordinaba con la policía mientras yo esperaba en mi departamento, monitoreando mi teléfono. A medianoche, recibí un mensaje de Laura. Está hecho. Los documentos están donde acordamos. Miguel no sospecha nada. Media hora después, otro mensaje. Esta vez de un número desconocido. Tu hermana es más inteligente de lo que pensé. Pero no lo suficiente. Mi sangre se heló. Era Miguel. Llamé a Raúl inmediatamente. Miguel sabe algo. Tenemos que sacar a Laura de ahí ahora. Los policías están en posición, respondió. Pero necesitamos una orden judicial para entrar. Estoy trabajando en ello. No hay tiempo. Mi voz temblaba. Laura está en peligro. Como si confirmara mis temores, recibí otro mensaje de Miguel. Ven sola al edificio de la empresa. Tú y yo tenemos cuentas pendientes. Si alguien más viene, tu hermana pagará por tu traición. Ana, la voz de Raúl era firme. No vayas. Es una trampa. Pero yo ya había tomado mi decisión. Lo siento, Raúl. Esta vez tengo que hacerlo a mi manera. Mientras conducía hacia el edificio de Construcciones Martínez, recordé todas las veces que había estado allí antes, como esposa de Miguel, como la tonta que creía en sus mentiras. Esta vez sería diferente. El edificio estaba oscuro, pero la puerta principal estaba abierta. En el vestíbulo, el guardia de seguridad estaba dormido. O tal vez algo peor. El ascensor me llevó al último piso, donde estaba la oficina principal. Las puertas se abrieron y allí estaba Miguel, de pie junto a su escritorio. Laura estaba sentada en una silla, su rostro marcado por lágrimas. «Bienvenida a casa, querida», sonrió Miguel, pero sus ojos estaban fríos como el hielo. «Tenemos mucho de qué hablar». La oficina estaba en penumbras, iluminada solo por la luz de la ciudad que entraba por los ventanales. Miguel mantenía su sonrisa fría mientras me observaba, su mano descansando casualmente sobre el hombro de Laura. «Siempre fuiste predecible, Ana», dijo, apretando ligeramente el hombro de mi hermana. «Tan noble, tan dispuesta a sacrificarte por los demás. Es lo que te hace débil». «La nobleza no es debilidad», respondí, manteniéndome cerca de la puerta. «La verdadera debilidad es traicionar a quienes confían en ti». Miguel rió. Un sonido áspero que no tenía nada de humor. ¿Traición? ¿Cómo conspirar con un juez para destruirme? ¿Cómo manipular a mi esposa para que me traicione? «¿Tu esposa?», repetí con amargura. «La misma que ayudaste a destruir, como me destruiste a mí». Laura sollozó suavemente, y Miguel apretó más su agarre. «Silencio, querida, los adultos están hablando». «Déjala ir, Miguel», di un paso adelante. «Es a mí a quien quieres enfrentar». «¿Enfrentarte?», su sonrisa se ensanchó. «No, Ana, quiero destruirte, a ti y a tu amado juez. ¿Sabes lo que le sucede a un juez cuando se descubre que tiene una relación romántica con la exesposa de alguien involucrado en uno de sus casos? Su carrera termina». «¿Y qué hay de tu carrera?», contraataqué. «¿Qué sucede cuando se descubre que un empresario respetado no es más que un estafador?». La sonrisa de Miguel vaciló por un momento. «Cuando amanezca estaré en un avión rumbo a un país sin tratado de extradición. ¿Y ustedes dos?». Sacó un sobre de su escritorio y lo arrojó al suelo. «Ustedes tendrán que explicar su participación en todos mis negocios». El sobre se abrió al caer, desparramando fotografías. Eran imágenes de Laura firmando documentos, reuniéndose con inversores, recibiendo dinero, junto a ellas. Fotos mías y de Raúl en la cafetería, en restaurantes, pruebas de nuestra relación. «Siempre fuiste meticuloso», comenté, agachándome para recoger una foto. «Pero ¿sabes qué es lo gracioso de la meticulosidad? Que funciona en ambos sentidos». Miguel frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? ¿Que no soy la misma mujer que abandonaste?». Sonreí, sacando mi teléfono. «La Ana que conociste habría venido aquí suplicando, rogando por su hermana. Pero yo...». Presioné un botón en la pantalla. «Yo aprendí a jugar tu juego». Las luces de la oficina se encendieron de golpe, y la puerta se abrió de par en par. Raúl entró primero, seguido por varios policías. «Miguel Martínez», anunció uno de los oficiales, «está bajo arresto por fraude, extorsión y amenazas». La expresión de Miguel pasó de la sorpresa a la furia en segundos. Intentó alcanzar algo en su escritorio, pero dos oficiales lo sujetaron antes de que pudiera moverse. «¿Cómo?», gruñó, mientras lo esposaban. «El guardia de seguridad trabaja para nosotros», explicó Raúl, acercándose. «Y Laura,
Bueno, ella ha estado cooperando con la investigación desde hace horas. Miguel se giró hacia Laura, quien ahora estaba de pie, libre de su agarre. Me traicionaste. No, Miguel. Laura se limpió las lágrimas. Tú nos traicionaste a todos primero. Mientras los policías se llevaban a Miguel, quien no dejaba de gritar amenazas, me acerqué a Laura. ¿Estás bien? Ella asintió temblando. Lo siento tanto, Ana. Todo este tiempo... Lo sé. La interrumpí. Y por primera vez en mucho tiempo, la abracé. Lo sé. Raúl se acercó a nosotras. Tendremos que tomar sus declaraciones. Y Laura, necesitaremos tu testimonio completo. Testificaré, dijo Laura con firmeza. Sobre todo, ya no tengo nada que perder. Al contrario, respondí sin soltarla. Tienes una oportunidad de recuperar tu dignidad. Las siguientes semanas fueron un torbellino de declaraciones, audiencias y titulares de periódicos. La caída de Construcciones Martínez fue espectacular. Cientos de víctimas se presentaron, cada una con su propia historia de engaños y pérdidas. Miguel intentó todo: amenazas, sobornos, incluso trató de implicar a Laura en todos sus crímenes. Pero el testimonio de ella, respaldado por la evidencia que había recopilado durante meses, fue devastador. La última vez que lo vi fue en la audiencia final. Ya no quedaba nada del hombre elegante y arrogante que alguna vez fue mi esposo. Sentado en el banquillo de los acusados, parecía pequeño y derrotado. En vista de la evidencia presentada, declaró el juez presidente del tribunal, no Raúl, quien se había excusado apropiadamente del caso. Este tribunal encuentra al acusado Miguel Martínez culpable de todos los cargos. Cuando anunciaron la sentencia, 15 años de prisión y la devolución de todos los bienes mal habidos, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. No era venganza lo que sentía, sino justicia. Laura recibió una sentencia menor por su cooperación, principalmente servicio comunitario, y la obligación de ayudar a identificar y compensar a las víctimas. Fue duro, pero necesario para su redención. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Raúl esa noche, mientras cenábamos en mi departamento. En paz, respondí honestamente. Por primera vez en mucho tiempo, realmente en paz. Sabes que esto cambia las cosas, dijo tomando mi mano. Ya no tenemos que escondernos. ¿Es tu forma de pedirme algo? Sonreí, notando su nerviosismo repentino. Es mi forma de decir que te amo, respondió, sacando una pequeña caja de su bolsillo, y que quiero hacer las cosas correctamente esta vez. El anillo era simple pero elegante, tan diferente del ostentoso que Miguel me había dado años atrás. Como diferente era el hombre que me lo ofrecía, y diferente era yo misma. Sí, respondí, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. 1000 veces sí. 2 años han pasado desde entonces. Laura y yo estamos reconstruyendo nuestra relación lentamente. No es fácil. Hay heridas que tardan en sanar, pero cada día es un paso adelante. Mi boda con Raúl fue pequeña e íntima, solo familia cercana y amigos verdaderos. Laura fue mi dama de honor. Su forma de demostrar que estaba comprometida con nuestra reconciliación. A veces cuando paso frente al antiguo edificio de Construcciones Martínez, ahora convertido en un centro comunitario para víctimas de fraudes financieros, pienso en cómo la vida da vueltas, en cómo el dolor puede transformarse en fortaleza, y cómo las peores traiciones pueden llevarnos a los mejores recomienzos. Miguel cumple su condena. Sus apelaciones fueron rechazadas una tras otra. A veces Laura recibe cartas suyas, intentos manipuladores de mantener algún tipo de control. Ella las quema sin leerlas. ¿En qué piensas?, me pregunta Raúl, abrazándome por detrás mientras observo la ciudad desde nuestro balcón. En que a veces las personas que intentan destruirte terminan dándote las herramientas para reconstruirte más fuerte. Respondo, girándome para mirarlo. Sus ojos, los mismos que me miraron con compasión aquel día en el tribunal, ahora brillan con amor y orgullo. Siempre fuiste fuerte, dice, besando mi frente. Solo necesitabas recordarlo. En mi oficina del bufete, ahora soy socia junior, especializada en casos de fraude, guardo una foto del día de mi divorcio. No para recordar el dolor, sino para recordar que ese día, aunque no lo sabía, fue el primer día del resto de mi vida. La vida no siempre es justa, pero a veces, si eres paciente y mantienes tu integridad, la justicia encuentra su camino. Y cuando lo hace, descubres que la mejor venganza no es destruir a quienes te hirieron, sino construir una vida tan hermosa que se arrepientan de no ser parte de ella. Hace poco, Laura me confesó que había encontrado entre sus cosas viejas las fotos de aquel día en el tribunal, cuando ella y Miguel se burlaban de mí. Las quemó en una pequeña ceremonia que hicimos juntas, un ritual de liberación y perdón. Mientras las llamas consumían ese doloroso pasado, me di cuenta de que ambas habíamos ganado algo más valioso que cualquier venganza. Habíamos recuperado nuestra dignidad y nuestra hermandad. Ahora, cada vez que entro a una sala de tribunal, ya no siento el peso de la humillación, sino el poder de la justicia. Y cuando Raúl preside sus casos,
Sé que cada decisión que toma está basada en la verdad y la integridad que tanto admiro en él. Esta es mi victoria. No solo sobreviví a la traición, sino que encontré mi verdadero propósito en ayudar a otros a encontrar su propia justicia.